Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la webinar, ¿vale? En nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, bueno, pues darles la bienvenida a todos y gracias por participar en esta webinar que vamos a celebrar bajo el título Decisiones estratégicas en las reestructuraciones de plantilla, cómo afrontarlas con criterios socialmente responsables. Este evento online ha sido organizado en el marco del proyecto CEA más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas a mejorar y a fortalecer su competitividad, ¿no? La Confederación de Empresarios de Andalucía viene desarrollando este proyecto con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis, bueno, pues el proyecto CEA más Empresa se tuvo que adaptar a este sistema de eventos online y está teniendo, pues la verdad es que muy buena acogida, ¿no? Prueba de ello, bueno, pues es la reunión la webinar que tenemos en el día de hoy, ¿no? Sobre esta reestructuración de plantilla y hoy contamos, bueno, pues con la participación de Sofía Moreno Bustamante. Ella es consultora senior de transición de carreras en Rastan, licenciada en psicología, con más de 10 años de experiencia en esta actividad, con 15 años también dentro del programa de recursos humanos. Y bueno, yo creo que Sofía pues, nos va a hablar sobre las medidas adicionales al despido que ayudan a potenciar tu marca como empleador en una empresa y mejorar la retención de los empleados y la atracción del talento. No voy a ocupar más tiempo, yo creo que Sofía es quien tiene que exponernos todo lo que podemos hoy aprender en un día, además hoy importante, donde hoy 30 de junio, lo estábamos antes hablando, antes de iniciar la webinar, donde se termina ese periodo que tienen las empresas para que estaban bajo el cobijo de las normas COVID, ¿no? Donde no tenían que obligarse a solicitar el concurso de acreedores. Termina esta norma, no tenemos aprobada una nueva ley de concurso de acreedores y bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante todo lo que nos puede estar explicando Sofía. Agradecer de nuevo su presencia. Le cedo la palabra, solo recordaros, las preguntas las podéis hacer a través del chat, ¿vale? De la plataforma. Por favor, silenciad los micrófonos para que no haya ningún problema de sonido. Y bueno, al final de la webinar se dará envío a un pequeño cuestionario de evaluación y sí que os agradecemos que por favor pues, podáis cumplimentarlo. Así que sin más, le cedo la palabra a Sofía. Sofía, cuando tú quieras puedes compartir la pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Pues comparto pantalla y empezamos ya. Bueno, en primer lugar, María Eugenia Baldomero, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir este webinar con vosotros y con todos los asistentes. Muchas gracias a CEA, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, y a CES, a la Confederación de Empresarios de Sevilla. La verdad es que es bueno, pues me parece que una magnífica iniciativa, ¿no? Tener este tipo de webinars en el que me imagino que se plantean todo tipo también de temas. El de hoy, como dice María Eugenia, lo estábamos comentando antes de que os conectarais. Bueno, yo creo que es un tema muy de actualidad, muy de repasar, ¿no? En qué situación estamos y qué es lo que puede venir, pues bueno, sobre todo después del verano. Vamos a compartir esta horita que tenemos por delante. Como dice María Eugenia, las preguntas pues vamos a hacerlas al final, pero eso no quiere decir que alguien quiera intervenir por algo puntual, pues que lo hagamos y que también dentro de que esto es algo en lo que yo voy a estar hablando, pues que también sea lo más participativo posible y lo más dinámico posible. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, me ha presentado ya María Eugenia, soy Sofía Moreno, trabajo en la compañía Randstad desde hace ya 6 años, pero tengo una experiencia dentro del mundo de las reestructuraciones y del mundo del outplacement de más de 10 años y toda mi carrera ha estado siempre vinculada a recursos humanos. La verdad es que desde nuestra compañía
y bajo mi rol de comercial, lo que yo hago es acompañar a las empresas y ofrecerles soluciones cuando tienen o se ven en la necesidad de despedir y desvincular a trabajadores. O sea, mi objetivo y el de mi compañía es acompañaros a todos vosotros en esos momentos en los que tenéis que poner encima de la mesa una reestructuración de plantilla, bien sea colectiva o bien sea individual, ¿no? que hablamos mucho de los despidos colectivos, pero es verdad que también están los despidos individuales y todos los días hay despidos individuales. Y el objetivo del webinar de hoy no es otro que repasar efectivamente qué escenarios hay en las distintas compañías y sobre todo también qué tendencias o qué cosas son las que se están haciendo desde también muchas empresas para tomar estas decisiones de reestructuraciones desde un punto de vista socialmente responsable. Yo, bueno, soy una convencida y nuestra compañía somos unos convencidos de que efectivamente las cosas se pueden hacer muy bien, regular y muy mal. Entonces, vamos a ver cómo hay mecanismos, hay soluciones para que cuando os encontréis con estas situaciones, efectivamente podamos al menos valorar cómo podríamos hacer este momento de despidos, ¿no? No sé, imagino que gran parte de los que estáis hoy aquí en este webinar sois o bien gerentes o responsables de recursos humanos o socios de compañías más grandes, más pequeñas, o pymes, que en algún momento estoy segura que en algún momento habéis tenido a lo mejor que poner encima de la mesa o valorar decisiones de salidas. Y no sé si también en algún caso habéis tenido que llevar a cabo reestructuraciones colectivas. ¿Hay algún caso de todos los asistentes que tenemos hoy aquí? Si alguien quiere decir algo, por supuesto. Yo sí, yo en mi caso sí, bastante, sí. Sí, eres, Sí. Perdóname, ¿tu nombre? José Antonio Gallardo. José Antonio Gallardo, muy Sí. bien. ¿Y qué has tenido que llevar a cabo? ¿Despidos colectivos, José Antonio? Yo he tenido que llevar a cabo despidos colectivos y despidos individuales. Y despidos individuales. Y he trabajado mucho el tema de los placements. Ay, qué bien, qué bien. O sea, Sí. que conoces bien de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Soy como tú, un auténtico convencido de que las cosas se pueden hacer, yo diría, con un lado humanista y acompañar a las personas en este proceso de salida, ¿no? Y bueno, y los placements, pues, es una herramienta que te da la legislación para poderlo hacer. Pues así es, José Antonio. El outplacement, planes de recolocación, planes de transición de carreras, tienen distintas denominaciones en el mercado y vamos también un poco a lo largo de esta horita que tenemos por delante a desgranar esto, porque los que estáis familiarizados con ello y lo conocéis, fenomenal, y para aquellos que efectivamente pues, no os hayáis visto en esta situación, también que conozcáis qué es lo que hay o cuáles son estas tendencias en el mercado. Así que muchas gracias, José Antonio. Espero que tu experiencia con el outplacement haya sido buena, que la compañía o las empresas que os hayan pues asesorado y acompañado en este camino lo hayan hecho fenomenal. Somos pocas en el mercado, de las grandes somos 3, el resto son pequeñas boutiques, con lo cual es un mercado en el que todos nos conocemos y que además todos trabajamos muy bien, eso también es cierto. Vamos con el inicio, decisiones estratégicas en las reestructuraciones de plantillas, cómo afrontarlas con criterios socialmente responsables. Este título lo agradezco a María Eugenia y a Baldomero porque le estuvimos dando muchas vueltas sobre cómo titularlo para que no generase ningún tipo de controversia o de malentendido, porque cuando se habla de despidos, pues es verdad que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero yo creo que al final ha quedado fantástico este titular y vamos con ello, ¿no? Yo ya me he presentado y me ha presentado, tenéis aquí mis datos, luego al final de la presentación también os lo facilitaré por si por supuesto alguien quiere contactar conmigo y que le ayude o asesore en lo que necesitéis, pues perfecto. Un índice de lo que vamos a ver hoy, vamos a adentrarnos muy brevemente o hacer un repaso del contexto en el que nos encontramos del mercado laboral actual. Vamos a adentrarnos en esa parte del enfoque social y por qué ese enfoque social de las reestructuraciones. Vamos a ver los escenarios o posibles escenarios cuando hablamos de despidos.
Vamos a profundizar también un poquito sobre estos planes de recolocación y transición de carreras. Vamos a ver muy rápidamente resultados de poner encima de la mesa este tipo de planes, los beneficios que ello conlleva y modelos. O sea, nosotros siempre partimos de la base de que el despido debe ser la última opción. O sea, cuando una compañía tiene que despedir a alguien, entendemos que ha valorado cualquier otra situación que pueda evitar ese despido. Pero hay muchísimas veces que es inevitable. Entonces, cuando llegamos a ese punto, mejor hacerlo bien que hacerlo mal. Pero antes de llegar al despido, es verdad que ya desde hace un tiempo hay unas tendencias en el mercado sobre modelos de movilidad en el que me quiero adentrar muy poquito también para que lo conozcáis y ver de qué manera efectivamente pues a lo mejor este criterio de despido final pues se puede evitar. Dicho lo cual, y con este índice, está claro que todos vosotros, como responsables de compañías, o bien como responsables de recursos humanos, o bien como gerentes, o bien como directores, tenéis una responsabilidad enorme sobre este tipo de proyectos de reestructuración. Y lo que está claro es que cómo gestionemos hoy los ajustes de empleo, es decir, cómo hagamos hoy los ajustes de empleo en nuestra compañía y en nuestras plantillas, definirá nuestros valores y dejará una huella imborrable en nuestra marca como empleador. Yo llevo muchos años en el mundo del outplacement, llevo muchos años acompañando a empresas, como digo, grandes, medianas y pequeñas, desde multinacionales a pymes de 10 empleados, que yo creo que aquí hay un concepto también muy equivocado, es decir, ¿el outplacement lo utilizan las grandes? No, el outplacement lo utilizan las grandes compañías porque tienen políticas quizá mucho más sólidas, mucho más necesitan de otro tipo de políticas de recursos humanos, pero el outplacement y los planes de recolocación los ponen encima de las mesas las pymes con 10 empleados también. O sea, esto es una cuestión de responsabilidad social empresarial y lo puede llevar a cabo cualquier tipo de compañía. Entonces, en función de cómo gestionemos los ajustes de nuestras empresas, vamos a tener también una imagen en el mercado como empleadores. Cuanto mejor hagamos las cosas, mejor será nuestra marca empleadora, ¿no? A partir de aquí, y por adentrarnos un poco, yo creo que todos los que estamos hoy aquí conocemos o nos podemos hacer una idea de cuál es el contexto del mercado laboral. Venimos de 2 años críticos, de 2 años muy complejos, ¿no? Por la etapa COVID. Si no nos más lejos, el año 2021 cerró con casi 15.000 personas afectadas por despidos colectivos y cerca casi de 37.000 personas afectadas por suspensiones y reducciones de contratos. Y es verdad que esto también se concentró mucho en diferentes sectores que sufrieron enormemente. Hay sectores que sufrieron menos, hay otros sectores que sufrieron más. Y yo creo que vosotros sois también muy conocedores de que el sector automoción, el sector banca y en general todos los mercados industriales han sufrido mucho de estas reestructuraciones. Y luego ha habido otros sectores que se han mantenido bastante mejor. Venimos de unos años muy complejos. Empezamos el año 2022, que bueno, hoy es día 30, ya se van a cerrar los datos de este segundo trimestre y la semana que viene los tendremos, pero es verdad que hemos tenido un primer trimestre con una creación de más de 119.000 empleos y 24.000 afiliados a la Seguridad Social. Está claro que hay un repunte del empleo. Estos datos del segundo trimestre a mí me han avanzado ya desde nuestro departamento de investigación de Randstad Research, van a ser muy positivos también. Pero ojo, ¿no? Yo pongo aquí un ojo grande porque lo estábamos comentando también antes de empezar el webinar, hay una situación como de estamos obnubilados por el verano y porque todos nos queremos ir, porque todos venimos ya con una resaca de este primer semestre, pero la realidad es que, aunque estos son fuentes del Confidencial, nosotros tenemos como socios y como partners a los grandes despachos laboralistas de este país, a Cotrecasas, a Garrigues, a las grandes firmas. Nuestros partners fundamentales también son los sindicatos, estamos todos los días reunidos con ellos y lo que nos avanzan es que se vislumbra un poco un escenario para el segundo semestre donde se vuelve a hablar de reestructuraciones laborales y de otras medidas de flexibilización y reorganización interna. Y hay una tendencia que puede haber otra ola de ERES tras el verano. Pues por lo que estábamos comentando nosotros también, debido a la inflación más disparada que nunca, debido efectivamente al incremento de la electricidad, de los combustibles, el que no llegan las materias primas, o sea,
todo esto unido a que efectivamente, como decía María Eugenia, finalizan muchos de los estímulos que el gobierno había puesto encima de la mesa para evitar efectivamente despidos en la época COVID, todo esto no va a favorecer el dinamismo del mercado laboral, ¿no? Entonces, los despidos colectivos, como decíamos que siempre, despidos colectivos e individuales, siempre deben ser la última opción, pero en muchos casos va a haber y van a ser inevitables. Entonces, conozcamos muy bien qué es lo que podemos poner encima de la mesa, ¿no? Al final, en función de lo que vaya a pasar en nuestras compañías y de las medidas de reorganización que tengamos que poner encima de la mesa, va a haber una serie de medidas a aplicar en función del impacto real de los despidos. O sea, yo veo 3 escenarios muy claros. O sea, aquellas compañías que tienen que que tienen que ejecutar despidos colectivos, ERES, expedientes de regulación de empleo, que afecten a más de 50 trabajadores. Porque si afecta a más de 50 trabajadores, vosotros lo conocéis, hay una obligación legal. Sí o sí hay que poner encima de la mesa planes de recolocación. El otro escenario es que haya despidos que afecten a un colectivo, pero que no sean mayores de 50, que los afectados no sean mayores de 50, por lo tanto no hay esa obligación legal. Que no exista obligación legal no quiere decir que no exista la responsabilidad social empresarial de poner encima de la mesa este tipo de programas. Y ahora os cuento también lo que nosotros nos encontramos día a día en las negociaciones de muchos de los despidos colectivos. Y luego están los despidos individuales, que, como decía antes, parece que nadie se acuerda de ellos, pero todos los días miles de personas son despedidas de sus compañías a nivel individual. Y se van pues, con lo que corresponde por ley, con sus 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, en el mejor de los casos, pero con una mano delante y otra detrás, ¿no? Entonces, hoy en día el mercado laboral que tenemos es muy complejo, es muy competitivo. Han irrumpido en las redes, la tecnología y todo esto hace complejo el buscar empleo uno por sí solo. Entonces, dentro de esta responsabilidad social empresarial hablamos de, vamos a ver cómo apoyamos a los empleados hasta su salida efectiva de la compañía. Vamos a poner encima de la mesa programas de recolocación, de transición o aquellos mecanismos que faciliten la vuelta al mercado laboral de los empleados. Y vamos a hablar también de movilidad interna y de salidas voluntarias, ¿no? que es un poco todos estos escenarios que se plantean. Cuando hablamos de reestructuraciones, el enfoque que nosotros siempre le trasladamos a las compañías es que lo miren desde un punto de vista de responsabilidad, ¿no? Y para esto hay 3 principios fundamentales que nosotros trabajamos mucho con las compañías. El criterio de eficiencia, pues ¿por qué? Pues porque al final una reestructuración es un proyecto estratégico de la compañía, o sea, tiene que tratarse como un proyecto estratégico en función del impacto que tenga. Y efectivamente, depende de cómo se trate este proyecto, va a dar resultado lo que va a ser cómo va a quedar la compañía finalmente. Entonces, tiene que ser muy eficiente, tiene que ser un proceso coherente, es decir, no debería ocurrir como nosotros nos encontramos en muchos casos, que hay compañías pues, que se están despidiendo gente, pero es que están contratando las mismas posiciones, a lo mejor que se están despidiendo. Es decir, esto que depende de las circunstancias también de cada compañía, lo tratará de una manera diferente. Bueno, pues nosotros hablamos siempre de un criterio de coherencia en todas las decisiones que se tomen en la compañía. Y luego, por supuesto, sensibilidad, o sea, sensibilidad con la gente que va a tener que ser despedida, si son mayores de 50, si son mayores de 45, vamos a ver qué perfiles tenemos, cuánta de empleabilidad tienen unos y qué dificultades al salir al mercado pueden tener otros. O sea, esto no tiene que ser, como se dice la frase, no chocolate para todos, o sea, bueno, vamos a ver qué colectivo es el que tenemos y qué podemos hacer. Y luego hay una serie de claves para el éxito en estos proyectos de reestructuración. Y me da igual si es una compañía que tiene que despedir a 20 o que tiene que despedir a 300. En función del impacto, efectivamente vamos a tener y en cualquier caso, liderar este proyecto pues eso, como una gestión integral de un proyecto, teniendo en cuenta su dimensión. Vamos a hablar, pues esto vamos a ver qué principios, ¿no? Tiene nuestra compañía, qué valores y qué podemos poner encima de la mesa. Anticiparnos a todos aquellos acontecimientos que puedan de alguna manera perturbar el liderazgo de este proyecto. La comunicación es fundamental. En nuestra experiencia de muchísimos años nos damos cuenta de que la comunicación que se haga dentro de la compañía, para adentro y hacia afuera y hacia clientes y hacia proveedores, es importantísima.
de la comunicación muchas veces va a depender el éxito o el fracaso de cómo se gestiona una reestructuración, y luego medidas de consenso social. O sea, es que hay que poner hay que llevar a debate estas medidas de consenso social, ¿no? Esto es respecto al enfoque. Nos vamos a meter ya en lo que son los escenarios o diferentes escenarios que tenemos. Y el más importante es el de despidos colectivos que afectan a más de 50 empleados, porque estos, como decimos, tienen un marco legal. O sea, hay obligación de ofrecer a los trabajadores, a los empleados que van a ser despedidos, un programa de recolocación. Esta medida o este marco legal está regulado por el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y se puso en marcha o entró en vigor en una de las últimas reformas laborales que se llevó a cabo en el 2012. Estos programas de recolocación, de transición de carreras o de outplacement, como queráis llamarlos, tienen que ofrecerlos agencias de colocación homologadas por los servicios públicos de empleo. Es decir, estos programas no los puede hacer cualquier compañía que enseñe a alguien a hacer un currículum. No, tenemos unas acreditaciones que la autoridad competente acredita, y a partir de ahí somos una serie de compañías las que podemos hacer esto. Estos programas de recolocación tienen que tener una documentación, una comunicación. Son programas que pueden, cuando se plantean en una mesa de negociación, cuando se va a plantear el despido, pueden estar con unas bases a lo mejor más sencillas, pero a lo largo de la negociación se pueden mejorar y también veremos qué es lo que se puede pedir. La ley ya marca que son programas que tienen una duración mínima de 6 meses en despidos colectivos, porque si hablamos de despidos individuales o despidos donde no haya esta obligación, el tiempo puede ser más o puede ser incluso menos, ¿no? La propia ley marca también que tiene que haber una especial atención e intensidad en colectivos mayores de 45 años, y aunque la ley no marca unos contenidos, es muy laxa en esto y cada uno lo puede interpretar como quiera, sí que habla de 4 grandes bloques que hay que atender en estos programas, que es la intermediación laboral, la orientación profesional, la formación profesional y la atención personalizada, ¿no? Entonces, si estáis en alguno de vuestros casos valorando que podáis poner o tener que llevar a cabo un ERE que afecte a más de 50 empleados, por favor, entiendo que os vais a asesorar muy bien con despachos abogados de laboralistas, que vais a estar absolutamente bien acompañados por profesionales expertos también en gestionar este tipo de proyectos, y que, bueno, pues que vais a tener, ¿no?, mucho cuidado con cómo se va a ejecutar todo esto para que en ningún caso os puedan dar la nulidad de un ERE, porque últimamente se están dando por nulos muchos expedientes que se habían llevado a cabo, pues por no tener todos los requisitos como marca la ley, ¿no? Simplemente para que sepáis, ¿no?, porque no es España el único país que tiene la obligación de ofrecer este tipo de servicios ante despidos colectivos. En España, ¿no?, y vamos a hacer una comparativa muy rápida con otros países del mundo, en España la obligación viene cuando hay más de 50 afectados. En Bélgica, en despidos individuales siempre o casi siempre tienen la obligación de ofrecer la recolocación a personas que son despedidas. 12 meses de recolocación como mínimo con 60 horas de atención, y para los despidos colectivos siempre existe la obligación de ofrecer outplacement, y la duración del programa va a depender de la edad del empleado. O sea, Bélgica y Francia son 2 de los países donde más protección hay para el empleado en momentos de desvinculaciones, de despidos, ¿no? Finlandia, la obligatoriedad viene cuando hay más de 30 personas y están obligadas, ya sea, o también puede ser grupal o individual. Y fijaros, son personas que hayan trabajado con el mismo empleador durante más de 5 años. O sea, aquí también hay matices en esta obligatoriedad. Luego Francia. Francia es el país por excelencia que mejores... O sea, en Francia es prácticamente, no se va a dar el caso de que alguien salga de una compañía, ya bien sea por un despido colectivo o uno individual, y no tenga como obligación ofrecer un programa de recolocación. O sea, las organizaciones que despidan de 2 a 9 y de 10 o más empleados en un plazo de 30 días deben proporcionar un programa de recolocación de mínimo 4 meses y que normalmente se suele alargar entre 6 y 12. Entonces,
estos son países que también, como Polonia, que también es como nosotros, tienen la obligación cuando hay más de 50 despidos, que tienen, bueno, unas protecciones con el empleado muy significativas. En otros países no es obligatorio, pero es verdad que las legislaciones son diferentes en cuanto a la recolocación en otros países, ¿no? Simplemente para que tengáis este marco. Cuando hablamos de despidos colectivos, cuando hablamos de ERES que afectan a más de 50 empleados, hay que meterse sí o sí en una fase de negociación. En una fase de negociación del ERE en el que van a intervenir la empresa por un lado y la parte social por otra. Y la parte social va a estar compuesta por la representación legal de los trabajadores y por los sindicatos en el caso de que haya representación sindical. O sea, estos son los actores que van a estar en la negociación. Y hay un antes y durante la negociación donde se presentan, lógicamente la empresa por un lado va a presentar su memoria, las causas que acontecen a ese ERE, si son organizativas, si son económicas, si son de producción, tiene que estar todo jurídicamente muy bien atado para que efectivamente no haya riesgos jurídicos ni financieros. Y aquí en esta primera fase es donde vamos a hablar efectivamente de los planes de recolocación, de las personas que pueden estar afectadas, de cómo se constituye la mesa de negociación. Claro, cuando hablamos de planes de reestructuración, depende del plan. O sea, no es lo mismo la empresa que despide a 50 trabajadores y que tiene ese impacto en la compañía, pero imaginaros compañías como por ejemplo que nosotros trabajamos con Nissan en Cataluña, que va a cerrar la planta de allí en Barcelona, y que no solamente es que afecte a los 2.000 trabajadores de Nissan, es que afecta a todo un ecosistema de proveedores, de clientes, que tiene un impacto de en más de 20.000 empleos y que además tiene un impacto de reindustrialización porque son unas plantas de producción gigantescas que van a dejar de prestar servicio. Y aquí entra otra parte que es lo que nosotros llamamos la reindustrialización. Oye, estas instalaciones que están montadas las vamos a vender o las va a comprar otra empresa que las puede utilizar. Esto es la reindustrialización, pero no nos vamos a meter en esto porque daría lugar a otro seminario, ¿no? A otro webinar. Pero estamos hablando de lo que hay en la fase durante la negociación. En la segunda fase, que es el acuerdo y la salida, es decir, oye, ya hemos llegado a un acuerdo todas las partes, ya se ha decidido que van a salir y que el impacto está en tantas personas y efectivamente van a empezar ya a salir estos empleados. Y aquí hay un tema de comunicación que decía antes fundamental. Es bueno organizar asambleas o reuniones con los trabajadores afectados para informarles de qué es lo que va a ocurrir, de las medidas que se van a tomar. En muchos casos, las empresas deciden que se cree un centro de atención al empleado, de apoyo al empleado, para tratar temas emocionales, apoyo psicológico, apoyo en la movilidad interna, en esas salidas. Es decir, hay todo un trabajo que se hace antes incluso de que las personas salgan de la compañía. Y luego una vez, en la fase tercera, una vez que ya se produce la salida de los empleados de la compañía, empezamos a trabajar en estos programas de recolocación. Hay un seguimiento por parte de las compañías, se pueden formar centros de formación, se pueden hacer, que es lo que nosotros también siempre pedimos, comisiones de seguimiento para que sepáis cuál va siendo la evolución de estos programas. Es decir, lógicamente hay un antes, un durante la negociación y un después, ¿no? Y estas fases suelen ser así, no es fácil que te puedas saltar ninguna, ¿vale? Seguimos en este escenario de despidos colectivos. Y lo que es importantísimo, que ya lo hemos también adelantado, es la importancia de liderar este proyecto con un enfoque integral, donde la dirección, los managers y sobre todo las figuras de recursos humanos van a tener un papel relevante. O sea, aquí es importante dimensionar muy bien el proyecto, asumir la situación y tomar el control. Crear un equipo de trabajo es fundamental. Definir claramente el proyecto y cómo va a afectar tanto a los que salen como a los que se quedan dentro de la compañía. Que muchas veces yo creo que pensamos lógicamente y centramos toda la atención en los que van a salir de la compañía, pero es que los que se quedan tienen un impacto también muy importante y esto hay que cuidarlo. En nuestra experiencia de trabajar con muchas compañías, creemos que uno de los factores de éxito, además de la comunicación, es la alineación del equipo que dirige el proyecto y de los managers y recursos humanos. O sea, tenéis que estar alineados.
tenéis que formar a vuestros managers para que puedan y sepan despedir. Nosotros nos encontramos en muchos casos que está despidiendo gente a otra gente que no tiene ni idea de cómo despedir. Y esto puede resultar muy traumático, tanto para la persona que despide como para la que es despedida. Siempre aconsejamos formar a vuestros managers con mensajes muy claros, muy concisos, todos súper bien alineados, porque si no va a haber fisuras. Eso casi siempre que no hay un buen liderazgo de proyecto suele haber problemas, ¿no? Esto además va a reforzar al final los valores de la compañía. Y sobre todo es que todos estos criterios hay que hacer malabares para que en una situación compleja donde se comunica una reestructuración, además mantengamos el negocio en marcha. Es que el negocio no se puede parar, es que tenemos que seguir facturando, produciendo y tenemos que seguir en marcha, ¿no? Entonces esto es súper importante que se asuma el liderazgo del proyecto en todas sus vertientes, ¿no? ¿Por qué es necesario esto? Pues porque efectivamente es que tenemos que medir muy bien el impacto social. Depende de dónde estéis, qué tipo de compañías, en qué tipo de territorios. El impacto que efectivamente esto vaya a tener no solamente en las compañías, sino en proveedores y clientes. Por supuesto, qué decir del tema de riesgos jurídicos. O sea, esto tenéis que estar, como digo, siempre muy bien acompañados por un bufete experto laboralista que efectivamente os ayude a gestionar todo esto. Es que es importantísimo todo lo que tiene que ver con la comunicación de clientes, del mercado y de la marca. O sea, un proceso o una gestión de reestructuración mal hecha va a tener un impacto también directo sobre vuestros clientes y sobre el mercado. O sea, esto efectivamente necesita que esa reputación se siga manteniendo. Lo que hablamos de comunicación, que ahora nos vamos a adentrar un poquito más, es fundamental también para retener el talento. O sea, si algo está ocurriendo hoy en día en nuestro mercado laboral actual, es que hay un déficit increíble entre lo que las empresas están buscando y los candidatos o gente que está buscando trabajo ahí. O sea, no hay encaje. No hay encaje. Hay fugas de talento porque la gente se va de las compañías. Hay problemas para retener el talento y hay problemas enormes para captar talento. Entonces, lo que no debería ocurrir es que en un proceso mal gestionado, a lo mejor de despidos, oye, pues esto provoque que se vaya gente buena de vuestras compañías, ¿no? El riesgos en seguridad y riesgos financieros. O sea, efectivamente evitar que en algún momento pueda haber algún tipo de sanción que encima complique más las cosas y podáis tener multas porque no se haya llevado a cabo en la forma y contenidos que marca la ley, ¿no? Como decíamos, la comunicación para nosotros es un factor de éxito o fracaso. Estamos con muchas compañías en las que vemos que cuando esto se hace bien hay un proceso de reestructuración conciliado, pactado, negociado y que efectivamente lanza buenos resultados. Y cuando la comunicación no se ha trabajado bien y es pésima, efectivamente esto también trae consecuencias. Entonces, igual, en este tipo de proyectos hay que anticiparse para poder tomar iniciativas y no perder oportunidades y sobre todo para prever posibles riesgos o filtraciones o información que esté circulando por la compañía que no queramos que sea así. Es fundamental la credibilidad. O sea, el equipo de manager, de recursos humanos, la dirección, tiene que construir mensajes coherentes, simples, pero muy consensuados. Y los mismos mensajes para toda la organización, hacia adentro y hacia afuera. Hay que, en la medida de lo posible, hacer comprensibles estas medidas. O sea, no se puede no explicar qué es lo que está pasando, porque efectivamente la gente no lo va a entender. Y esto va a complicar, en muchos casos, las negociaciones, ¿no? Hay que planificar qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace, para evitar efectivamente que se puedan generar o crear problemas. Y luego hay un factor también importantísimo que es la implicación de todos los afectados, es decir, los mandos medios, esta gente que va a comunicar las salidas, necesitan tener credibilidad y para ello muchas veces también necesitan tener formación y tener herramientas. Y esto es la compañía y la dirección de la compañía quien tiene que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Entonces, hemos dicho diferentes aspectos que van bueno, pues que efectivamente van a formar parte de lo que es este proceso bien gestionado. Cuando ya hemos hecho esta negociación, hay que poner encima de la mesa porque en la negociación entre la parte social y la dirección tiene que decidirse con qué empresa se va a trabajar y qué plan de recolocación se pone. Como decíamos antes, hay
o sea, yo llevo muchos años trabajando en esto y veo que hay empresas que se preocupan enormemente por ofrecer un plan que ofrezca garantías y veo que hay empresas que lo que quieren es cumplir la ley, que van al mínimo y que sinceramente no tienen esa preocupación por poder hacer las cosas de mejor manera. Entonces, esto también, lógicamente, va a ir en función del dinero que la empresa puede gastarse en un plan de recolocación. Y aquí tenemos una variedad increíble. Desde algo muy básico y económico, pero que recoge los aspectos fundamentales que nosotros entendemos necesarios para que se pueda volver al mercado laboral de una forma efectiva. Y hay programas que tienen una serie de servicios completísimos. Y esto hay una franja, efectivamente, de precios, de fee por persona adherida a programa, que en función de lo que la empresa quiera pagar, va a tener mejor o un servicio más básico. Nosotros partimos de una premisa muy clara, y es que hay veces que no hemos participado en procesos con compañías que van a hacer ERES o que van a hacer salidas, porque lo que nos proponen es que para nosotros no tiene valor y no tiene garantías. Entonces, por el tipo de compañía que somos, por el tipo de normas de calidad que también nos regimos por ellas, tenemos muy claro qué es lo mínimo que podemos ofrecer en un servicio. Pero vosotros, los que tengáis que haber estado en procesos de ERE, bueno, pues como hemos dicho antes, hay 6 meses, que es lo que marca la ley, pero puede ser 6, 9 o 12, depende. Podéis pedir garantías de recolocación, es decir, oye, van a salir 80 personas y me tenéis que garantizar que recolocáis al 70, al 60 o al 80%. Estas garantías de recolocación van a depender siempre del territorio, de los perfiles y de un análisis de plantilla que hagamos. No es lo mismo la oferta laboral que hay en Madrid que la oferta laboral que pueda haber en Soria. Entonces, esto muchas veces, lógicamente, nos dificulta el poder ofrecer esas garantías de recolocación, pero se hace. Hay garantías de aplazamiento, pueden empezar el programa cuando quieran, de retorno, es decir, si han empezado su programa de recolocación y a los 3 meses se recolocan, pero al mes 7º están otra vez en la calle, vuelven a su programa de recolocación. En algunas negociaciones ofrecemos que si el empleado no quiere hacer el programa, se lo puede acceder a un familiar directo, cónyuge o hijos. O sea, hay una serie de medidas que se pueden poner encima de la mesa para valorarlas. Y podéis ampliar la gama de servicios todo lo que queráis, siempre y cuando, es verdad que hay que regirse a unos mínimos. Pero estos son los planes de recolocación. Un plan de recolocación vamos a trabajar, si hablamos de colectivos y si hablamos de individuales, que la propia palabra lo indica, el individual es algo súper hecho a medida para el empleado, y estos programas grupales están basados en una intensa planificación de seminarios grupales y en 1 o 2 o 7 sesiones individuales, depende del tipo de programa que pongamos encima de la mesa. Pero el objetivo de estos programas es reducir al máximo el tiempo de inactividad laboral. Estos programas lo que van a hacer es un barrido sobre todo lo que se necesita conocer y saber para tener una buena entrada al mercado laboral. Hay que tener un currículum adaptado a los requerimientos actuales de los requisitos de selección. Hay que tener, en muchos casos, depende del perfil, una marca personal y una presencia en redes muy bien trabajada. Hay que tener una propuesta de valor al mercado, saber qué haces y cuáles son tus ventajas competitivas respecto al resto y saberlas plantear muy bien a un empleador. Hay que tener una muy buena base de negociación salarial. O sea, hay una serie de aspectos que son los que se trabajan en este programa. Y, por supuesto, en compañías como la nuestra tenemos la figura de prospección, es decir, equipos de personas que buscan ofertas en el mercado para estos otros empleados que están haciendo su programa. O sea, esto es fundamental porque les van a llegar ofertas. Esto no quiere decir que el empleado que hace un programa de recolocación no tenga que hacer nada, equivocación, lo tiene que hacer todo. La diferencia es que va a estar acompañado por profesionales que conocemos muy bien el mercado laboral y que sabemos qué empresas son las que están seleccionando, qué tipos de perfiles se están solicitando y dónde hay que buscarlos. Esa es la gran diferencia, que nosotros vamos ya con mucho trabajo adelantado. Este es el esquema de un programa de recolocación apoyado en una tecnología importantísima. Aquí muchas veces con los clientes, con las empresas nos plantean, oye, mira, Sofía, que mis empleados son blue collar, son operarios. Me parece muy bien. Nosotros tenemos mecanismos y herramientas muy sofisticadas tecnológicamente
y otras que están muy adecuadas a perfiles de operarios. Pero también os digo una cosa, o sea, el perfil de operario puede tener entrevistas online, que son las que se han estado haciendo durante muchísimo tiempo y que se siguen manteniendo. Tienen que conocer este escenario perfectamente y tienen que tener unos mínimos de conocimientos informáticos o tecnológicos. Y este soporte nosotros también lo damos. O sea, no me vale no es que yo no quiero hacer un currículum para... No, es que si no tienes un currículum que apliques a una oferta va a ser muy complicado. O sea, no vas a tener acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones y todo este tipo de contenidos del programa están apoyados en una plataforma tecnológica muy potente y muy adaptada a los diferentes perfiles y las diferentes digitalizaciones que tengan los empleados, ¿no? Cuando hablamos de un despido colectivo, que hay obligación legal, claro, por un lado vamos a sacar gente, pero también se pueden tomar otras medidas complementarias. Nosotros tenemos empresas que dicen, mira, se ha tomado la decisión de que van a salir 200 empleados, pero que van a salir a finales de año. Entonces hay ahí un periodo de 6 meses que los empleados tienen que convivir trabajando con la decisión de que saben de que salen de la compañía. Y lo que muchas compañías deciden hacer es montar un centro de atención al empleado, un centro de apoyo al empleado, un centro de información al empleado, un CAE, un CIE, llamadlo como queráis, cuyo objetivo es que con nuestro equipo estamos o bien dentro de las instalaciones de la compañía o bien estamos fuera, pero se les da apoyo de manera individualizada o colectiva, se les explica las medidas que ha tomado la compañía, se les informa sobre cómo pueden adherirse al programa. Esto lo que hace estos centros de atención es generar una vía de comunicación bidireccional, donde por un lado nosotros vamos a trasladar todo lo que la compañía, esos mensajes de coherencia, esos mensajes de información que la compañía nos ha trasladado y que nosotros ponemos en las manos de nuestros participantes al programa, pero ya con una atención, con un seguimiento, con un acompañamiento, que es lo que necesitan en muchísimos casos, ¿no? Entonces, por un lado están los centros de atención que hemos montado en muchas compañías y por otro lado están los centros de formación. Durante el tiempo que estemos trabajando con ellos, hay empresas que deciden crear un centro de formación específico para sus empleados. Y ahí nosotros, o compañías como la nuestra, podemos hacer formaciones técnicas, todo lo que es la parte de acreditar los certificados de profesionalidad, todo lo que sean formaciones que podemos crear plataformas absolutamente adaptadas a los perfiles y a la compañía. Se pueden hacer píldoras formativas, o sea, hay una variedad enorme en los diferentes portales de formación que se pueden hacer. Lógicamente, esto depende de lo que la compañía quiera hacer y lo que la compañía quiera pagar. Lo más habitual es que una compañía se vaya a lo básico. Hay un porcentaje muy importante de compañías que efectivamente mejoran lo que son los programas básicos y luego hay grandes compañías que efectivamente ponen estas otras medidas encima de la mesa. Un programa de recolocación, porque claro, todo esto estamos hablando y nos hemos centrado en este escenario de empresas que tienen obligación, que despiden a más de 50 trabajadores y no les queda más narices que efectivamente poner esto encima de la mesa. Pero ¿y qué pasa con estas empresas? Como a nosotros nos ocurre muchos días en nuestras negociaciones, que dicen, oye, empezamos la negociación y tenemos previsto que vamos a despedir a 70 personas. Por supuesto, tenemos obligación. ¿Qué ocurre? Que durante toda la negociación, que es un periodo de un mes, esa negociación, la parte social, los agentes sociales, la empresa, llegan a un acuerdo y en lugar de despedir a 70 van a despedir porque han conseguido recolocar, porque han conseguido salvar, porque han conseguido reubicar y van a despedir a 48. Entonces aquí ya no hay obligación legal y todo lo que la empresa había estado poniendo encima de la mesa resulta que desaparece. Y en ningún momento se plantea dar este servicio a estas 48, a estas 30 o a estas 15 personas que vayan a salir. Entonces, todo esto que estamos contando, los programas son iguales, todo es igual, lo único es que en un caso es obligatorio y en otro caso la empresa dice no tengo la obligación legal de ofrecer este servicio, pero bajo un prisma de responsabilidad social empresarial voy a poner estas medidas encima de la mesa aunque no tenga la obligación. Esto a mí me gustaría que fuera mucho más común, pero no nos ocurre. Nuestra experiencia es que si no hay obligación legal, las empresas se olvidan de dar o deciden no dar este servicio. Entonces, a lo largo de la mesa de negociación nosotros siempre insistimos mucho con sindicatos, con la parte social, con la propia empresa,
de que, oye, de que se valore a lo mejor dar este servicio. Si este servicio antes iba a dar para 70 y ahora se va a dar para 30, pues efectivamente también podemos amoldar costes, podemos ajustar, podemos matizar y que al final la gente que va a salir salga con este servicio, porque es horrible, a no ser que tengas una muy buena red de contactos, encontrar un empleo depende de qué perfiles y depende de en qué zonas, ¿no? Y sobre todo también dependiendo de la edad. Entonces, nuestros servicios siempre van acompañados de un equipo de profesionales. Cualquier trabajador que es despedido y viene a hacer un programa con nosotros, tiene un equipo que va a trabajar con ellos. Un consultor que va a dirigir su programa, un experto en CVs, en currículum vitae y marca personal y un prospector de ofertas de empleo. Alguien que va a buscar ofertas de empleo para él. Pero luego esta persona es quien va a ir a una entrevista de trabajo, es quien va a participar en un proceso de selección, es quien va a negociar y quien tiene que ponerlo todo en práctica, ¿vale? Y luego, como os decía, una tecnología muy adaptada, tanto para el participante como para vosotros, que en algún momento podéis ser empresa cliente, ¿vale? Os decía, hablamos de lo colectivo, hablamos de una empresa. Nosotros, para trabajar o considerar un grupo, un colectivo y poder hacer un programa grupal, mínimo tienen que ser 10 personas. Si no, es muy difícil gestionar un programa grupal, porque al final nosotros y otras empresas de la compañía ponemos una serie de recursos y de consultores para gestionar un proyecto y es imposible gestionar un proyecto de 5 y meter recursos para un grupo tan pequeño. Siempre hablamos de como mínimo tengamos 10, 12, 15 personas para poder hacer un programa grupal. De ahí, para que os hagáis una idea, nosotros somos la compañía que está gestionando la reestructuración y los programas de recolocación del BBVA. El BBVA el año pasado ha sacado a 3.000 personas. De esas 3.000 personas son casi 2.000 los que están haciendo el programa. Ha habido otros muchísimos que han decidido no hacerlo porque han salido con grandes prejubilaciones o en situación de prejubilación, con grandes indemnizaciones y no han tenido la necesidad de hacerlo. Pero fijaros la capacidad que tenemos para gestionar grandísimos proyectos y para gestionar proyectos de la pyme pequeña que quiere sacar a su director de compras o a la secretaria de dirección o al técnico administrativo que lleva 20 años con ellos. En este caso, hablamos de despidos individuales y de programas individuales que nosotros les denominamos programas de transición de carreras. ¿Por qué es esto? Es la transición de un proyecto a otro profesional. Y aquí paquetizamos de alguna manera 3 servicios distintos. Un programa esencial, que es el que está dirigido a perfiles técnicos administrativos, un programa profesional, que es el que va dirigido a mandos, responsables, gerentes, perfiles de muy alta cualificación, y un programa executive que está dirigido a directores y a ejecutivos. Estos programas individuales son lo que la palabra indica, individuales, con un coach que va a estar prestándole servicio desde el primer día hasta el último día que se recoloque. Cada perfil necesita unas cosas diferentes. La forma de buscar empleo de un ejecutivo no es la misma que la de un técnico administrativo. Los mercados a los que hay que dirigirse y los interlocutores son diferentes. Y la forma de buscar empleo es diferente también. Igual que para los perfiles mayores de 45 años. O sea, los perfiles mayores de 45 años tienen otro mercado y tienen otra forma también de buscar empleo. Porque si entramos en una plataforma como InfoJobs o como Monster o como cualquiera de las que hay, nos van a descartar por la edad. Entonces, todo esto tiene un aprendizaje, todo esto tiene una forma de dirigirse al mercado, que es lo que nosotros trasladamos a la gente. Entonces, siempre vamos a hablar de despidos colectivos, programas colectivos, que pueden ser para un grupo de 10, de 12, de 20 o de 3.000. Y programas individuales para esas compañías que dicen, mira, estoy reestructurando el comité de dirección o estoy reestructurando el área financiera y voy a sacar a 4 técnicos contables, a 2 administrativos, pero quiero programas individuales. Fenomenal. Prestamos servicio para todo. Todos estos programas de recolocación o de transición de carreras o de outplacement, como lo queramos llamar, tienen unos resultados. Y los resultados son reales y son eficientes. Para que os hagáis una idea, los datos que lanzan los servicios públicos de empleo, el SEPE, es que una persona tarda una media de 12,2 meses en encontrar un nuevo empleo, y cuando estamos hablando de personas que están acompañadas por programas de recolocación, hablamos de que la media es de 4 meses. O sea, fijaros la diferencia que hay entre cómo encontrar empleo de una o de otra forma. Estos son nuestros resultados de los últimos 12 meses, ¿vale? O sea,
Ha habido más de 4.000 personas que han hecho sus programas con nosotros y ha habido un 52% de hombres, un 48% de mujeres. La media, fijaros, la media de edad de los participantes es de 44 años. Solamente un 8% de la gente que llega a hacer nuestros programas tiene menos de 30 años. Un 46%, el dato más alto, está entre 30 y 45 años. Un 35% entre 46 y 55 años, que es altísimo. Y un 11% más de 55. Es decir, nosotros trabajamos con todo tipo de profesionales, pero estamos muy especializados en profesionales de entre 45 y 55 años. Trabajamos también con todo tipo de perfiles, un 8% directivos, un 42% administrativos y operarios y un 50% técnicos cualificados o mandos intermedios. Damos servicio a toda la geografía. Tenemos presencia a nivel nacional e internacional y efectivamente atendemos a una empresa que tiene que despedir a gente en Teruel y a una macroempresa que tiene que despedir a gente en Canarias. O sea, tenemos presencia global nacional. El 94% de las personas, os hablo de más de 4.000 personas, que han participado en nuestros programas, encuentran una solución satisfactoria, bien sean por cuenta ajena o por cuenta propia. Y más del 70% han conseguido un puesto igual o con mejores condiciones. Que yo creo que esto es otra leyenda urbana que hay, ¿no? Es decir, la gente que sale despedida y que hace un programa encuentra un trabajo con menos salario. No es cierto. No es cierto. En algunos casos hay que hacer concesiones y ceder en el salario y en otros casos, en la gran mayoría, los empleados y los profesionales vuelven a encontrar un trabajo con el mismo salario o mejorando condiciones. Entonces, esto lo que al final, lógicamente, uno tiene que estar muy preparado para cubrir las oportunidades que les lleguen. Y esto es lo que facilita un programa de estas características. Al final, en cuanto a tipologías de contrato, un 85% son contratos indefinidos y un 15% contratos temporales, que es lo que hay en el mercado laboral. Un 86% de todas estas personas que han hecho sus programas encuentran un trabajo por cuenta propia en una media de 4 meses, que es lo que os decía, y el 14% decide emprender o irse o establecerse por su cuenta. Y esto tiene con media de recolocación de 4,5 meses. Entonces, estos resultados son reales, son muy objetivos y efectivamente esto es lo que da como consecuencia, ¿no? Los beneficios para la empresa de ofrecer este tipo de servicios es que están muy claros. O sea, si tú vas a tener despidos individuales, vas a efectivamente a sacar a gente y va a haber un retorno inmediato, vas a proteger la marca tuya como empleador y de tus clientes, vas a potenciar y mejorar el employer branding. O sea, no es lo mismo la empresa que despide y que se olvida de los empleados que van a salir de la compañía que aquella empresa que cuida a los empleados, porque eso los que se quedan lo reciben de una forma muy positiva también. Facilita un bienestar organizacional, tranquilidad, retención del talento y es un tema de responsabilidad social que es el criterio desde el que estamos hablando hoy. Y para el empleado, lo que os estoy diciendo, aceleramos un proceso de vuelta al mercado, facilitamos el conocimiento del mercado laboral, se trabaja con un equipo de especialistas, hay una metodología contrastada y hay un acceso privilegiado a las ofertas. En nuestro caso, las personas que vienen a hacer sus programas con nosotros van a tener un acceso privilegiado a las ofertas que gestionamos Randstad para todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, los beneficios y los resultados están clarísimos. Estamos llegando ya a la parte final y os hablaba de qué es lo que están haciendo las empresas, qué tendencias hay en el mercado, cuándo efectivamente queremos que el despido sea la última opción. Están poniendo encima de sus políticas de recursos humanos modelos de movilidad interna, que lo que pretende es garantizar la continuidad y el equilibrio en las plantillas. La gente se está yendo de las empresas. Hay una fuga de empleados increíble. Y eso lo digo yo desde el conocimiento de que somos una empresa que trabajamos en el mercado laboral y que somos un termómetro de las rotaciones que está viendo la compañía. Estamos en un momento de muchísimo movimiento en el mercado laboral. Y si las empresas no generamos posibles oportunidades que nos mantengan dentro, la gente se va a ir. Entonces, estas políticas de movilidad, hay algunos planes de esta movilidad que nosotros estamos poniendo, por ejemplo, en marcha y que lo que van a hacer es garantizar el ajuste de posiciones dentro de las compañías, reducir la fuga de talento, mejorar el engagement y fomentar ese sentimiento de pertenencia a las compañías, mejorar la rapidez y el encaje de coberturas
y asegurar un crecimiento sostenible dentro de la compañía. Cuando hablamos de movilidad, lo que estamos diciendo es, mueve primero a tus empleados dentro de tu compañía, mira a ver si hay posiciones que un empleado que está en nuestro área y en nuestro departamento pueda ocupar, fórmale para ese cambio, ayúdale en ese cambio y reubica a tu gente dentro de tu compañía. Porque eso reduce enormemente los gastos de selección. Un proceso de selección, externalizarlo es muy caro. Y un proceso de selección hecho por la compañía, aunque no lo externalizas, también tiene un importe económico. Entonces, si somos capaces de saber qué personas, qué perfiles y qué talento tenemos en nuestra compañía y somos capaces de moverlo dentro, esto va a beneficiar enormemente al empleado y a la compañía. Y esto lo vamos a hacer a través, y se puede hacer a través del Work Life Coaching. O sea, estoy segura de que muchos de vosotros habéis en algún momento puesto la herramienta del coaching, pero sobre todo para vuestro equipo de dirección, para vuestros mandos. Nosotros lo que pretendemos es democratizar el coaching y ponerlo a disposición de todos los empleados para ayudarles a mejorar competencias y a transitar en su vida laboral para saber si quieren quedarse dentro de la compañía. Y luego trabajamos otro elemento clave que es el redeployment, que es encontrar nuevos roles existentes dentro de la organización para que mis empleados puedan cambiar y darles una nueva oportunidad. La parte del coaching es un enfoque inclusivo, vamos a trabajar con todos los empleados de la compañía, con unas bolsas económicas que se van a poder distribuir como queramos y que está teniendo unos resultados increíbles. Y la parte del programa del redeployment es muy clave y muy diferenciador porque ayuda a retener el talento clave. Todos tenemos en nuestra compañía gente que no queremos que esté y gente que no queremos que se nos vaya. Y esto es lo que vamos a trabajar, los que no queremos que se nos vaya. El buscar oportunidades dentro va a reafirmar y mejorar la marca y es que va a reducir costes. Es que esto es así. O sea, está comprobado, ¿no? Al final, en todo esto que yo os estoy contando hoy, o sea, lo que tenemos claro es que la vida laboral no es lo mismo que el equilibrio entre trabajo y vida personal. Y al final, la vida laboral de nuestros empleados, todos aquellos que en vuestras compañías y vosotros mismos tengáis valores en los que la parte de responsabilidad social empresarial tenga mucha fuerza y mucha potencia, lo que queremos es impulsar todas las posibilidades de nuestros empleados y capacitarlos al máximo para que aprovechen todas sus competencias dentro de nuestra compañía, ¿no? Al final vamos de un proyecto a otro, bien sea dentro de la propia compañía o bien sea fuera a través del outplacement. Salgo de una compañía y me voy a otro nuevo proyecto, ¿no? Y esto es lo que yo os tenía que contar hasta aquí y hasta ahora, que espero que os haya sido muchísima utilidad. Aquí tenéis, por favor, mis datos, mi acceso a LinkedIn por si queréis saber mucho más y estaré encantada bueno, pues María Eugenia, si ha habido preguntas, si ha habido consultas, que podamos meternos en este tema ahora mismo. Muchas gracias, Sofía. Yo me quedo con 3 palabras, ¿no?, que has dicho tú al principio de la webinar, ¿no?, en ese enfoque de responsabilidad social de la reestructuración en la plantilla, que es eficiencia, coherencia y sensibilidad. Yo creo que ahí es donde está, lo has dicho al principio, pero creo que es la clave de todo lo que has estado explicando. Tenemos 2 preguntas que nos hace José Antonio Gallardo. Te las leo, ¿vale? Y sí. ¿Cuáles son las barreras que se encuentra con la RLT en estos procesos y cuál es su rol? Y la segunda pregunta, ¿verdaderamente aprecia sensibilidad por el rol de recursos humanos en estos procesos o solo van a cubrir el expediente al mínimo coste? Bueno, pues 2 preguntas súper interesantes. Y yo siempre os hablo desde mi experiencia y desde nuestra experiencia de participar en negociaciones. En cuanto a los representantes legales de los trabajadores y a los sindicatos, a mí me sorprende mucho, pero al final ellos tienen un rol muy claro. Y lo que van a priorizar en una negociación es que afecte a las menos personas posibles, que haya un criterio de salidas voluntarias y prejubilaciones y que se consiga la mayor indemnización o el mayor número de días. Se tarda muchísimo, o nuestra experiencia es que no se pone encima de la mesa de negociación por parte de los representantes legales de los trabajadores el tema de la recolocación hasta último lugar. O sea, en nuestro criterio debería ser lo primero que se pusiera encima de la mesa, independientemente de las personas a las que afecte. Y sin embargo, para la RLT priorizan otras cuestiones y si no queda más remedio, ponemos el programa de recolocación. En muchas negociaciones nosotros vemos cómo se canjea dinero por programa.
Cuando hablamos de un programa grupal básico, podemos estar hablando de un fee de 400 euros por persona, 400, 500, 600. Vosotros me diréis a mí, una persona que es despedida, que le den 600 o 400 o 300 euros más en la indemnización, lo que le va a suponer respecto al servicio que se le pone encima de la mesa de acompañamiento especializado, que le ayuda a buscar un nuevo empleo. Entonces, en nuestra experiencia, la representación legal de los trabajadores, igual que los sindicatos y la parte social, debería ser y trabajar mucho más porque este tipo de medidas se lleven a cabo y por impedir que se canjeen por dinero, que es lo que se suele hacer en algunos casos. La otra pregunta, que es la figura de recursos humanos. Bueno, yo en la experiencia nuestra vemos que hay departamentos de recursos humanos, gerencias y direcciones que se preocupan increíblemente de hacer un proceso limpio, transparente, coherente y sensible, y hay otras que efectivamente dicen, mira, voy a cumplir el expediente, no me queda más remedio que poner un programa encima de la mesa de recolocación, voy a pagar lo mínimo y me da igual, y luego no me voy a hacer una comisión de seguimiento, pero son los menos casos también. O sea, nosotros con nuestras empresas que trabajamos, hacemos cada 2 meses, nos sentamos con ellos, les contamos cómo van, quién se ha recolocado, dónde se han recolocado. O sea, yo quiero pensar, y en mi experiencia yo puedo confirmar que sí hay sensibilidad respecto a estos temas, pero esto va a depender mucho de la línea de dirección que se marque también desde arriba. No sé si contesto a las preguntas. Si hay alguna otra cuestión, por favor, pues que se la haga llegar, José Antonio. Pues no tenemos ahora mismo... Mira, he estado dando las gracias a José Antonio Gallardo. Pues por mi parte, agradecerte de nuevo, Sofía, tu disponibilidad, la claridad con lo que nos has expuesto un tema que es complicado, que a nadie, yo creo que a nadie le gusta tratar el tema de los despidos, evidentemente, tanto por la parte empresarial como por la parte de los trabajadores. Y es eso, ¿no? El buscar ese ámbito de responsabilidad social empresarial y evidentemente relacionada con la eficiencia, ¿no? Porque no podemos olvidar que una empresa está pues para generar, ¿no?, esa riqueza y evidentemente los puestos de trabajo. Pues nada más, agradecer a todos vuestra asistencia, vuestra conexión a la webinar, espero que haya sido de utilidad. Recordad que se enviará el cuestionario, que por favor para nosotros es importante que lo contestéis, y nos emplazamos a vernos en la siguiente. Así que muchas gracias. Y por mi parte, María Eugenia, bueno, solamente decir que tenéis aquí mi dirección de LinkedIn, que efectivamente cualquiera estaré encantada de que me invitéis, de invitaros, de aceptaros, y de que si, por supuesto, en algún momento queréis o necesitáis información, porque yo creo que la cuestión de esto muchas veces es que no tenemos la información, no sabemos qué es lo que se puede hacer, qué se puede exigir, de qué precios estamos hablando, que os informéis bien, que tengáis un despacho siempre de abogados competente, y por mi parte, en lo que os pueda ayudar, encantada. Muchísimas gracias, María Eugenia, muchísimas gracias a CEA, y espero, oye, tener oportunidad de volver a poder colaborar con vosotros no tardando mucho. Feliz verano a todos y muchísima suerte. Muy bien, bueno, pues desconexión. Hasta luego.